En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días. En esta mañana estamos muy felices de que usted esté conectándose con nosotros a través de este canal 9 de televisión que sale nuestros programas salen todos los domingos a las 9 de la mañana y entre semana también. Para que usted nos esté viendo y esté recibiendo esta palabra que estoy seguro le va a ser de mucha bendición. Estamos saludando también a las personas que se unen en esta mañana también en redes sociales. Y esperamos que esta palabra hoy esté bendiciéndoles y esté ministrando sus corazones y nos esté dando vida a todos nosotros, a los que estamos aquí disfrutando de ella. Recuerde también que hoy estamos en nuestros templos desde las 7 de la mañana en un precioso ayuno. Estamos invitándote a que te formes parte de este tiempo de intimidad con Dios que dedicamos hoy a buscar al Señor con todo nuestro corazón, disponiendo nuestra alma para que sea ministrada, alimentada allí en nuestros templos. Y a las 10 tenemos nuestros cultos también de adoración, tanto en Ubaté como en nuestra sede de Cogua. Entonces, cordialmente invitada a toda nuestra audiencia para que disfruten hoy de la palabra del Señor de una manera presencial allí con nosotros en nuestros templos y también por este medio de comunicación. Esperamos que el Señor les bendiga a todos. Hoy Dios nos ha puesto en el corazón compartir una palabra que tiene que ver con cómo podemos agradar a Dios. Ustedes saben que agradar tiene que ver con complacer, ¿no? Con hacer que la persona que para nosotros tiene un valor especial se sienta feliz, se sienta agradada, se sienta contenta con nosotros, ¿no? Y en este caso estamos hablando de nuestro Dios, del Padre que nos creó, ¿no? Del dueño del universo, del dueño de nuestra vida. ¿Cómo podemos agradar a aquella persona que ha hecho tanto por nosotros, ¿no? Que entregó a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros, que nos ha expresado su amor desde antes de que el mundo fuese, que ha estado en medio de nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos cada día, y ha sido ese Padre incondicional al que nosotros, hoy le debemos tanto. ¿Cómo podemos nosotros agradarlo? Para nosotros agradarlo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús fue un hijo precioso que agradó a su Padre mientras estuvo en esta tierra. Nos dio el ejemplo de cómo agradarlo. El Señor, aquí vemos un acontecimiento donde el mismo Padre está expresando lo feliz que se siente con Él, lo complacido que se siente con este Hijo, en este caso el Señor Jesús, cuando Él lo agrada en esta tierra. Dice la Escritura en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la expresión del Padre, que ve que su Hijo le agrada. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús para agradarle? Porque aquí es lo que deseamos hoy compartir, y que nosotros podamos hacerlo también, así como lo hizo Cristo, y lo logró, y hizo que el Padre, Dios, se expresara de esta manera de Él, y se sintiera realmente feliz y complacido con su Hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Sencillo. Jesús venía a ser bautizado, como decía la palabra y como lo mandaba la Escritura. Pero Juan se le interpuso. Juan era la persona que tenía que bautizarlo. Cuando estoy hablando de Juan, no estoy hablando del apóstol, estoy hablando de Juan el Bautista. Y se lo opuso Juan. Le dijo: no, pero ¿cómo es posible, Señor, que yo te venga a bautizar a ti? A mí más bien me encantaría que tú me bautizaras. Entonces Jesús le dice: no, Señor, vamos a hacerlo como es, como dice la palabra de Dios. Y así fue que Juan lo entendió, y entonces se dispuso a bautizar a Jesús. Estamos hablando de un Hijo precioso como es el Señor Jesucristo, que se somete a cumplir toda la palabra de Dios. Es alguien que ha tomado en serio lo que su Padre le ha dicho que tiene que hacer, y lo hace en la tierra. Así se hubiesen atravesado muchos. El diablo también quiso que el Señor Jesús no cumpliera la Escritura cuando lo tentó en el desierto. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Y vino a que el Señor desobedeciera al Padre. Pero ustedes mismos saben, los que han tenido la oportunidad de leer la palabra del Señor y el acontecimiento bíblico, cuando Jesús está ayunando, el Señor siempre le contestó al diablo: escrito está. Quiero decir que si realmente nosotros queremos agradar a Dios como hijos que somos de Dios, necesitamos obedecer a su palabra. Esa es la forma como a Dios le agrada que nosotros obedezcamos a su palabra. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios con respecto a agradar a Dios? Entonces, ya vimos que Jesús lo hizo, obedeciendo a la palabra de Dios. Nos damos cuenta que es la palabra de Dios la que juega un papel importante para poder agradar al Señor. Entonces, vamos a mirar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estamos hablando de que si usted realmente quiere agradar a Dios, necesita primero creer en el Señor. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, usted necesita primero creer en Jesucristo, creer en el Señor como Señor y Salvador. Eso dice la palabra de Dios. Porque si usted no cree en Dios, si no lo ha recibido como su Señor y como su Salvador, usted no va a poder agradar a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, usted será un hijo de Dios en el primer momento en que crea en Él.
en que crea en Él como dice la Escritura, también dice la palabra. No como usted dice creer. Algunos le dicen a uno, yo creo en Dios a mi manera. Yo concibo a Dios desde mi punto de vista. Y resulta y pasa que no es así. La Escritura dice que si usted va a creer en el Señor, tiene que creer como dice la Escritura. Y entonces lo que está diciendo la palabra del Señor hoy aquí es que si usted quiere agradar a Dios, hacer que Dios se sienta feliz de usted y esté complacido con su vida y esté agradado con lo que usted es, usted necesita creer en Él, pero como dice la Escritura. O sea, usted necesita recibir a Cristo, no desde su punto de vista de credo, sino como dice el Señor, que Él sea su Señor y su Salvador, que usted pueda entregarle su vida y una vez le entregue su vida, usted se convierta inmediatamente en su hijo y pueda empezar de verdad a obedecerle. Porque si usted no ha tenido ese encuentro con Dios verdadero, como dice la palabra, usted nunca va a poder agradar a Dios, porque no lo conoce. Usted lo empieza a conocer y a disfrutar desde el momento en que usted lo recibe como Señor y Salvador. Y hace todo lo que Dios manda en su palabra. También tenemos que entender que debemos creer en Dios como creyó Enoc. Quiero que vaya conmigo otra vez a Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Quiere decir que él se fue de este mundo sin morir. Él no ha muerto físicamente, y dice que fue traspuesto, o sea, Dios lo tomó y lo llevó a su presencia, y dice que fue traspuesto porque agradó ¿a quién? A Dios. Miremos lo que hizo este hombre en Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice la Escritura que Noé caminó pues Enoc, no Noé, sino Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Estamos hablando de Enoc, el hombre que fue traspuesto por Dios, que fue arrebatado a los cielos, que no ha tenido una muerte física, sencillamente porque agradó a Dios. Y dice que este hombre caminó con el Señor en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo malo, corrompido, en el que se desenvolvían los días de Enoc, no de Noé. Claro que si hablamos de Noé es igual, tiempos donde había mucha maldad. Pero ¿qué hizo Enoc? Sencillamente, Enoc fue la persona que no se dejó arrastrar por la maldad en medio de un mundo perverso. La fe que le agrada a Dios es esa. Que aunque veamos que el mundo se va en picada, se echa botes con maldad todos los días, y todos los días la gente hace y deshace, pero aquellos que han creído en Dios, que le han recibido como sus hijos, que le han aceptado, viven su vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que el mundo está haciendo, o a lo que está proponiendo el mundo con respecto a su corrupción y a su pecado. Esa fue la gran bendición de Enoc, por eso fue traspuesto, porque le agradó a Dios. Y déjame decirte que si tú le agradas a Dios en medio de este mundo malo, perverso, como el que estamos viviendo, tú también vas a tener la oportunidad de disfrutar de vida eterna, como le pasó a Enoc, que fue traspuesto y que está en la presencia de Dios. Y que Enoc no conoció la muerte física. Dios lo tomó tal cual y se lo llevó así para los cielos, sencillamente porque agradó a Dios. Entonces démonos cuenta la fe que también debemos nosotros ostentar, que debemos practicar más bien, que debemos practicar en medio de este mundo malo, en medio de este mundo perverso. Esa es la fe que agrada a Dios. Cuando todo el mundo te dice aborta, tú dices no, prefiero la vida.
porque la vida viene de Dios. Un ejemplo, para que tú entiendas de qué estamos hablando. Cuando todo el mundo te dice que desde niño tienes que mirar a ver qué género vas a coger, o qué vas a decidir, si eres hombre o mujer, y si tú realmente has creído en el Señor y tienes la presencia de Dios en tu vida, entonces puedes orientar muy bien a tus hijos y decirles su verdadera orientación, como Dios los creó, varón y hembra los creó. No que ellos escogieran su sexo, sino que Dios ya había determinado su sexo. Porque eso es la maldad del mundo, eso es lo que está proponiendo hoy el mundo. Y una cantidad de cosas más que no me daría aquí la mañana entera hablándoles, pero es sencillo, es mantenernos firmes en la palabra del Señor en medio de una corrupción y una maldad que el mundo propone todos los días. Bueno, ¿qué más agrada a Dios? Entonces lo primero que dijimos es que debíamos tener fe en Él y asimismo practicar la fe que tenemos en Él en un mundo malo. Y segundo, debemos ocuparnos nosotros de vivir una vida en el Espíritu y no en la carne. Mire lo que dice Romanos, quiero que mire conmigo, Romanos capítulo 8, ¿no? Y le voy a explicar de qué se trata esto de vivir en el Espíritu y no en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice el apóstol Pablo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es esto de carne y de espíritu? Le voy a explicar un momentico aquí. ¿Qué es vivir en el espíritu y qué es vivir en la carne? Vamos a mirar aquí Gálatas capítulo 5, 16 al 21. Nos habla de qué es una vida en la carne. Por eso el apóstol habla de ocuparnos, de vivir una vida en el espíritu y no en la carne. Dice el apóstol hablando acerca de la vida en la carne. Dice el 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estaréis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que es andar en la carne: en adulterio, una señora fuera de su esposa o de su esposo, un señor; fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio; inmundicia, tiene que ver con todo esto, tiene que ver pornografía y toda esta corrupción a nivel moral, sexual; laxivia, ¿no? También tiene que ver con lo mismo. Todo eso son pecados sexuales. Y vienen los otros pecados que tienen que ver con la idolatría, con las que son ídolos, adorar imágenes, personas, dinero, trabajo más que a Dios; hechicerías, ¿no? Todos los que van donde los brujos, los hechiceros, los que son sortílegos, los que se ponen contras y bueno, hacen bebedizos, se toman el agua bendita, así venga de la iglesia que venga, eso es pecado, pues eso es hechicería. El agua que tenemos que beber es la de Cristo, la que viene directamente de su presencia. Enemistades. Todo esto tiene que ver con asuntos de la carne: pleitos, gente que le gustan los pleitos; celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eso es andar en la carne. Todos estos pecados usted los puede encontrar en la Biblia y analizarlos uno por uno. No me puedo detener por el tiempo, pero quiero que los mire. Quienes andan en ese asunto, pues desgraciadamente no agradan a Dios. ¿Usted cree que un borracho agrada a Dios? Jamás un borracho agrada a Dios. Un borracho lo que hace es decir groserías, maldecir, llegar a la casa, golpear a la mujer, pedir lo que nunca dio en la casa y de pronto terminar en la cárcel, o Dios no lo quiera, por ahí en un cementerio, porque esa es la vida del borracho. Y bueno, entonces no agrada a Dios, hablando de los pecados, ¿no? De los que no debemos
nosotros no debemos caer. Por eso, lo que le agrada a Dios es que usted se ocupe del Espíritu, no de estas cosas que le acabo de nombrar que son feas y horribles, pero que a diario se practican cuando no se tiene a Cristo en el corazón, cuando no se ama a Dios, cuando no se tiene una relación con el Señor. Desgraciadamente ese es el diario vivir de muchas personas que están en su carne. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vea lo que dice el apóstol en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vamos a vivir en el amor ¿de quién? De Dios. Gozo, en la alegría que nos regala su Espíritu Santo, en la paz tan anhelada en este país, en la familia, en el hogar, ¿no? La paciencia, dice, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, lo que dice el apóstol aquí es que si nos ocupamos cada día de vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza, que es el fruto del Espíritu Santo en una persona, esto le agrada a Dios. Dios es feliz cuando tú amas, cuando tú vives con esa alegría preciosa del Espíritu que Dios te regala, cuando tú vives en paz, cuando tú eres paciente, cuando buscas el bien de todos, cuando eres bondadoso, cuando tu fe siempre permanece firme en Él, pase lo que pase, cuando en vez de alterarte y de romper las cosas y de gritar, más bien muestras la mansedumbre que el Señor te ha regalado, y cuando te controlas por el poder del Espíritu Santo de acuerdo a tus impulsos y deseos, Dios es la persona más feliz y podrá decir lo mismo que dijo de Jesús. Este es mi Hijo amado, que me trae alegría y complacencia. Entonces, a vivir en el Espíritu, pero yo no puedo vivir en el Espíritu si no recibo a Jesús. Porque mientras no reciba a Jesús, la carne va a estar ahí vivita, con todos sus celos, con todas sus contiendas, con todas sus disensiones, sus herejías, sus envidias y toda esta locura que le acabo de nombrar, que es lo que gobiernan los corazones que no tienen a Cristo. Pero el que tiene a Jesús podrá agradarle porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso es importante para agradar a Dios. Dios se siente feliz de ver un hijo que anda en el Espíritu, que vive ocupándose del Espíritu y no de la carne, porque ahora tiene a Cristo en su corazón. Lo tercero que Dios nos quiere decir acerca de lo que dice su palabra acerca de agradar a Dios está en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y vamos a tener aquí un acontecimiento. Dice Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está el profeta Samuel lamentando una mala decisión que tomó el rey Saúl. Dios le había dado una orden al rey Saúl, que matara a todos los enemigos y a todos los que habían pecado contra él. Y Saúl tenía esa misión, y que matara todo, animales, vacas, bueno, todo. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl, desgraciadamente, no mató todo, mató lo más vil, dice la Escritura. Lo que no le gustaba, pero a él le gustaron algunas vacas, algunos animales, y el mismo rey no lo mató. Y la orden era matarlos a todos. Entonces, no cumplió la palabra del Señor, todo lo hizo a medias, dejó lo que más le gustaba. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: me pesa haber escogido a Saúl como rey. No obedeció mi palabra. Fue y cumplió con una misión, pero cogió lo que a él más le gustaba y le perdonó la vida al rey y a los animales y todo esto. Vino Samuel y lo confrontó. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Pero es que yo dejé vivo estos animales, estos carneros, estas vacas, porque las dejé vivas para ofrecérselas en sacrificio a Dios. Miren. Y entonces, por eso viene la respuesta de Samuel: se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas. Eso era lo que se ofrecía en la época de Saúl para Dios. Entonces mataban un cordero, mataban un animal, lo ponían en un altar, le degollaban y se lo ofrecían a Dios en gratitud o en arrepentimiento. Bueno, era un sacrificio. Y muchas veces lo que hizo Saúl es lo que hacemos nosotros. Entonces vamos y pecamos, desobedecemos a la palabra de Dios y llegamos a la iglesia, al culto, como para apaciguar nuestra conciencia y decir: bueno, aquí estamos para adorar a Dios, ¿no? Entonces le ofrecemos de sacrificios, ritos,
costumbres, tradiciones, cultos en desobediencia. Y eso sí que ofende a Dios. Si hay algo que Dios desea es que vivamos una vida no religiosa, sino una vida de obediencia a Él. ¿Cuál era la vida de Saúl? Religiosa. Él quería ofrecerle sacrificios a Dios con toda su desobediencia. Es como el que va y gana un dinero ilícito y viene y se lo da a la iglesia. Le dice, mire, vea, esta platica, tome désela en sacrificio, en gratitud a Dios. Es una plata que se ha conseguido ilícitamente, pero viene y se la da al Señor. Y así no es. O el que viene a culto, el que viene a la iglesia, el que ora, el que ayuna, pero no obedece a Dios. Esa es una mentira. Si hay algo que Dios espera es que nosotros le obedezcamos. Y eso le agrada a Dios. Entonces algún día el Señor rechazó eso del pueblo de Israel. Dijo, estoy harto de sus fiestas que me hacen. Estoy harto de sus reuniones que me hacen. Porque yo lo que veo en ustedes es pura desobediencia. No me obedecen. Vienen y me hacen un culto, pero vienen de pecar. Vienen de desobedecerme. Y vienen y me adoran. Y creen que con un culto yo estoy feliz. No es cierto. O con una reunión de adoración no es cierto. O con un sacrificio que me traen no es cierto. De hecho, si nosotros tomamos en serio esta palabra y decimos no vamos a vivir una vida religiosa sino una vida de obediencia a Dios, de tal manera que cuando usted venga al culto de verdad usted diga, bueno, qué bendición, estoy aquí porque estoy agradando a Dios en todo y lo estoy obedeciendo, que es lo más importante, porque algunos obedecen al rito pero no a la palabra de Dios, y eso es preocupante. Tu fe está en entredicho y Dios no está feliz con eso. A Dios le agrada es que tú le obedezcas. Bueno, concluyendo, si agradamos a Dios, creeremos en Él. Viviremos una vida consagrada en medio de un mundo corrompido. Haremos la voluntad de Dios. Viviremos una vida en obediencia, no en ritos, sino obedeciendo al Señor en todo. Viviremos una vida ocupada completamente en el Espíritu. Entonces, nos va a pasar lo que le pasó al Señor Jesús. Se abrirán los cielos para nosotros, vendrá el Espíritu Santo y estará siempre con nosotros, y escucharemos la palabra del Padre: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ese Hijo está buscando el Señor, en el mismo que expresó agrado y complacencia, que fue el Señor Jesucristo. Ahora, si realmente tú eres hijo de Dios y has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, creo que eso es lo que tienes que estar haciendo. Porque tienes cielos abiertos, tienes al Espíritu Santo, y creo que lo único que quiere hacer un hijo de Dios es agradar a su Padre, traerle felicidad. Traigámosle alegría a Dios con nuestra obediencia. Traigámosle alegría a Dios viviendo su palabra. Traigámosle alegría a Dios y permitamos que Él se exprese como se expresó de Jesús. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Señor, yo oro por las personas que en esta mañana nos vieron y que escucharon tu palabra. Quizás muchas de ellas hoy necesitan agradarte, o quizás muchos lo están haciendo. Yo solo te pido en esta mañana que nos ayudes a agradarte como dice tu palabra, como lo hizo Jesús, que te agradó hasta el final. Así lo hagamos nosotros cada día de nuestra vida. Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.